Detente un momento y respóndete con honestidad, aunque sea en silencio. ¿Cuántas veces has llegado a final de año con la sensación de que todo cambia por fuera, pero tú sigues exactamente en el mismo punto? Nuevos planes, nuevas promesas, nuevas expectativas. Y, sin embargo, las mismas emociones, las mismas reacciones, los mismos bloqueos. Si esta pregunta te incomoda un poco, no es casualidad. Es porque habla directamente de ti. Este video no trata de motivación rápida ni de pensar positivo porque sí. Trata de algo mucho más incómodo y mucho más poderoso. Entender por qué, si no haces algo específico antes de que termine diciembre, tu mente y tu cuerpo repetirán el mismo guión, aunque el calendario marque un año nuevo. No porque te falte fuerza de voluntad, sino porque nadie te enseñó a cerrar de verdad. Y lo que no se cierra, se arrastra. Tal vez crees que enero es el inicio real. Tal vez te dices ahora no, después. Pero mientras esperas, tu sistema interno sigue funcionando desde el mismo estado. Este video es para quienes ya se cansaron de empezar de nuevo sin llegar a ningún lado. Para quienes sienten que hay un punto invisible que nunca cruzan. Aquí vamos a hablar de ese punto. De por qué diciembre no es un mes más. Y de qué es eso que, si no lo haces ahora, te devuelve al mismo lugar una y otra vez. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: hoy corto el ciclo. No como deseo, sino como decisión. Cuando eliges con coherencia interna, tu realidad empieza a reorganizarse para sostener ese cambio. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que todos sienten cuando diciembre avanza y el año empieza a cerrarse. No es solo cansancio, no es solo balance, es una sensación más profunda, como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. Como si una parte de ti estuviera esperando una decisión que no termina de llegar. Diciembre no pasa por ti sin dejar huella. A nivel interno, funciona como un punto de ajuste silencioso. No porque el calendario lo marque, sino porque tu sistema nervioso, tu memoria emocional y tu identidad se organizan en ciclos. Aunque no lo pienses, tu cuerpo registra que algo termina. Y cuando algo termina sin ser integrado, se queda abierto por dentro. Por eso muchas personas llegan a enero con impulso, pero sin dirección real. Cambian hábitos por unos días, se prometen cosas nuevas, pero al poco tiempo vuelven a reaccionar igual ante las mismas situaciones. No es falta de disciplina. Es que el estado interno desde el que viven sigue siendo el mismo. El cuerpo continúa respondiendo desde la memoria del año anterior. Aquí está la confusión más común. Creer que el cambio ocurre cuando cambia el entorno, cuando cambia el año, cuando cambian las circunstancias. Pero el sistema interno no funciona así. El cuerpo aprende por repetición emocional, no por fechas. Aprende por estados sostenidos, no por intenciones mentales. Joe Dispenza lo explica con claridad cuando habla de cómo el cuerpo se convierte en la mente inconsciente. Mientras sigas sintiendo, pensando y reaccionando igual, tu cuerpo sigue viviendo en el pasado, aunque el tiempo avance. Y diciembre es el momento en que esa incoherencia se vuelve más visible, porque hay un cierre externo, pero no siempre hay un cierre interno que lo acompañe. Tal vez has terminado cosas solo en apariencia. Etapas que se dieron por superadas, pero que siguen influyendo en tus decisiones. Versiones tuyas que ya no quieres ser, pero que reaparecen cuando algo te desestabiliza. Eso es lo que este momento del año pone frente a ti, aunque prefieras no mirarlo.
No se trata de juzgarte ni de hacer listas interminables. Se trata de entender que el cuerpo necesita señales claras para soltar. Necesita coherencia entre lo que dices que terminó y la forma en la que sigues reaccionando. Si esa coherencia no existe, el sistema interno asume que nada cambió realmente. Y si nada cambió, lo lógico es repetir. Diciembre no te pide más esfuerzo. Te pide presencia. Te pide que observes desde qué estado estás viviendo. Porque si ese estado no cambia, el nuevo año no será nuevo. Será una continuación con otro nombre. Y lo que no se cierra por dentro, no desaparece. Solo espera para repetirse. Hay una trampa muy sutil que aparece justo en este momento del año, y casi todos caen en ella sin darse cuenta. Es la idea de que todavía no es el momento. De que ahora toca aguantar un poco más. De que ya habrá tiempo después, cuando empiece enero, cuando todo se calme, cuando las cosas se ordenen solas. Esa espera parece inofensiva, pero en realidad es una de las formas más eficaces de reforzar el mismo estado interno. Cuando pospones una decisión profunda, no te quedas neutral. Tu sistema aprende que seguir igual es seguro, que no hace falta cambiar ahora. Y cada vez que repites ese gesto, esperar, postergar, dejar para luego, tu cuerpo lo registra como identidad. No como una acción puntual, sino como una forma de ser. Por eso no basta con querer algo distinto. Hay personas que desean cambiar desde hace años. Lo piensan, lo visualizan, lo hablan. Pero cuando llega el momento de actuar internamente, no hacia afuera, sino hacia adentro, algo se frena. Aparece la duda, el cansancio, la excusa elegante. Y así, sin drama, el ciclo se mantiene intacto. Aquí es importante decir algo con claridad. Esperar a enero no es descansar. Es repetir, porque mientras esperas, sigues reaccionando igual. Sigues hablando contigo de la misma forma. Sigues interpretando tu vida desde el mismo lugar emocional. Y ese lugar es el que crea tus resultados, no la fecha que marque el calendario. Tal vez te digas que ahora no tienes energía para mirar hacia adentro, que ya fue un año difícil, que mereces desconectar. Y en parte es verdad. Pero desconectar no es anestesiarte. No es evitar lo que incomoda. El verdadero descanso ocurre cuando dejas de sostener estados que ya no te representan. Y eso no se logra huyendo de ellos, sino observándolos con honestidad. Joe Dispenza habla de cómo el cuerpo se vuelve adicto a ciertos estados emocionales, incluso cuando son incómodos. No porque le gusten, sino porque le resultan familiares. Y lo familiar da una falsa sensación de control. Por eso cambiar no se siente natural al principio. Se siente extraño, inestable, como si estuviera soltando algo conocido sin saber todavía qué viene después. Esa incomodidad no es señal de error. Es señal de transición. Es el punto exacto donde el patrón empieza a aflojar. Pero la mayoría retrocede justo ahí, porque confunde incomodidad con peligro. Y vuelve a lo conocido, a lo que ya sabe manejar, aunque le duela. Observa esto en tu propia vida. No en grande, sino en lo pequeño. En esas decisiones que sabes que deberías tomar, pero sigues aplazando. En esas conversaciones internas que repites. En esas reacciones automáticas que aparecen incluso cuando prometiste que esta vez sería distinto. Ahí no falta intención. Falta cierre. El problema no es que no empieces algo nuevo. El problema es que sigues cargando lo viejo mientras intentas avanzar. Y así, cada intento se vuelve pesado, forzado, agotador. No porque el cambio sea difícil, sino porque lo estás haciendo desde un estado que ya está saturado. Este es el punto que casi nadie quiere mirar. Mientras no hagas un gesto interno claro que marque un antes y un después, tu sistema seguirá operando igual. Puedes cambiar de año, de entorno, de objetivos. Pero si no cambias el estado desde el que eliges, el resultado será el mismo con otro envoltorio. No se trata de hacer más. Se trata de dejar de sostener lo que ya cumplió su función. Y eso, aunque no se note por fuera,
es una de las decisiones más profundas que una persona puede tomar. Porque cuando no decides conscientemente, decide el hábito por ti. Hay una pregunta que casi nadie se hace con honestidad, y sin embargo define por completo por qué muchas personas sienten que avanzan, pero no salen del mismo lugar. No es qué quiero cambiar, ni siquiera qué me falta, es algo más incómodo. ¿Desde dónde estoy viviendo? Porque volver al mismo punto no siempre se ve como un fracaso evidente. A veces se disfraza de progreso. Cambian los escenarios, cambian algunas personas, cambian incluso ciertas rutinas, pero por dentro, la forma de reaccionar sigue intacta. Las mismas emociones se activan, las mismas dudas aparecen, el mismo diálogo interno se repite, y eso crea la sensación extraña de estar caminando mucho sin moverte realmente. Tal vez te ha pasado. Miras atrás y no puedes decir que todo fue igual, pero tampoco puedes decir que fue distinto de verdad. Hay logros, sí, hay aprendizajes, también, pero hay algo que no se terminó de transformar. Algo que sigue pesando, algo que vuelve cada vez que bajas la guardia. Ese es el mismo punto del que casi nadie habla, porque no es externo, es interno. Volver al mismo punto no es repetir exactamente la misma historia. Es repetir el mismo estado emocional con un decorado diferente. Es sentirte igual frente a problemas distintos. Es reaccionar desde el mismo miedo, la misma inseguridad o la misma necesidad de control, aunque la situación haya cambiado. Y mientras ese estado siga activo, la vida encuentra la forma de reflejarlo. Aquí aparece una verdad clave. No atraes lo que quieres, atraes lo que sostienes. No con palabras, sino con tu estado interno habitual. Por eso hay personas que cambian de trabajo y siguen sintiéndose vacías. O que cambian de relación y vuelven a los mismos conflictos. No porque tengan mala suerte, sino porque el punto desde el que eligen no se ha movido. Joe Dispenza explica que el cuerpo memoriza estados emocionales y los convierte en identidad. Cuando eso ocurre, reaccionar de cierta forma deja de ser una elección y se vuelve automático. Y lo automático no pregunta si quieres algo distinto. Simplemente repite lo que conoce. Por eso, aunque tu mente quiera avanzar, tu cuerpo te devuelve al mismo lugar. Observa esto sin juzgarte. No se trata de culparte, sino de verte con claridad. ¿Qué emoción aparece cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué pensamiento se activa cuando pierdes el control? ¿Desde qué lugar tomas decisiones cuando estás cansado o frustrado? Ahí está el punto al que siempre regresas. No es un lugar físico, es un estado. Y lo más importante, ese estado no cambia solo porque lo entiendas. Cambia cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de justificarlo, cuando eliges, incluso con incomodidad, responder distinto. No de forma perfecta, sino consciente. Ese pequeño gesto es lo que marca la diferencia entre repetir y transformar. Diciembre intensifica todo esto porque actúa como un espejo. Te muestra con más claridad desde donde has vivido. No para castigarte, sino para darte una oportunidad. La oportunidad de no cruzar al siguiente ciclo cargando lo mismo. De no maquillarlo con nuevas metas. De no distraerte con más ruido. Volver al mismo punto no es inevitable. Es una consecuencia. Y como toda consecuencia, cambia cuando cambia la causa. No cuando el año termina, sino cuando tú decides no sostener más el mismo estado. Ahí empieza algo distinto. No cuando todo se ordena afuera, sino cuando algo se acomoda por dentro. Hay un momento en el que entender ya no es suficiente. Puedes haber reflexionado, haber escuchado, incluso haber asentido muchas veces con la cabeza, y aún así seguir igual. Porque el cambio real no ocurre cuando algo tiene sentido en tu mente, sino cuando hay un gesto interno claro que tu cuerpo reconoce como definitivo. Ese gesto es el que casi nadie hace. Y por eso casi todos repiten. Aquí es donde aparece ese esto del que habla el título. Y no es una técnica complicada ni un ritual externo. Tampoco es hacer más esfuerzo ni exigirte más disciplina. De hecho,
suele ser lo contrario. Es un acto interno de coherencia. Una decisión sostenida que le indica a tu sistema que algo terminó de verdad. La mayoría cree que cerrar una etapa es decir ya pasó o ya no me importa. Pero si tu cuerpo sigue reaccionando igual cuando ese tema aparece, no se cerró. Si una emoción sigue activándose sola, no se integró. El cierre real no ocurre en el pensamiento, ocurre en la respuesta. En el momento en que algo que antes te arrastraba ya no te mueve igual. Ese es el punto clave, dejar de reaccionar como siempre. No desde la represión, sino desde la conciencia. Notar el impulso automático y no seguirlo. Notar la emoción conocida y no alimentarla. Notar el pensamiento repetido y no convertirlo en verdad. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde ocurre el verdadero cambio. Joe Dispenza lo explica cuando habla de romper la identidad emocional del pasado. Mientras sigas reaccionando igual, tu cuerpo sigue siendo la misma persona, aunque tu mente quiera algo distinto. Pero cuando sostienes una respuesta diferente, una sola, pero coherente, el cuerpo empieza a entender que ya no vive en el mismo estado. Y ahí algo se reconfigura. No es un acto heroico. No se siente grandioso. Muchas veces se siente silencioso, incluso incómodo. Porque estás dejando de hacer lo que te resulta familiar. Estás soltando una forma de protegerte, de controlarte, de sobrevivir. Y el cuerpo, al principio, protesta. Quiere volver a lo conocido, a lo que sabe manejar. Por eso esto no es algo que se hace una vez y ya está. Es una elección que se reafirma. No con palabras bonitas, sino con presencia, con atención, con la disposición a no reaccionar igual, incluso cuando nadie lo ve. Ahí es donde el patrón empieza a perder fuerza. Tal vez esperabas algo más espectacular, algo más visible, pero la transformación real casi nunca hace ruido. Ocurre cuando eliges no seguir sosteniendo lo que ya no quieres ser. Cuando decides que esa versión antigua no te representa más, no porque lo digas, sino porque actúas desde otro lugar. Y aquí está lo más importante. Este gesto no se puede postergar sin consecuencias. Porque cada día que sigues reaccionando igual, refuerzas el mismo estado. Cada vez que dices después lo hago, el cuerpo aprende que no es prioritario. Y lo que no es prioritario, se repite. Por eso este momento importa. No por diciembre en sí, sino porque estás consciente ahora. Porque estás viendo el patrón ahora. Y porque tienes la oportunidad de no cruzar al siguiente ciclo cargando la misma respuesta automática. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas dejar de reaccionar igual en lo que más te pesa. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Hay algo que empieza a cambiar cuando ese gesto interno se sostiene por un tiempo. No ocurre de golpe, ni se siente como una explosión emocional. De hecho, muchas personas lo pasan por alto porque esperan fuegos artificiales. Pero lo que aparece es otra cosa, una calma firme, una sensación de espacio, como si algo que antes estaba siempre tenso por dentro empezara, por fin, a aflojar. Al principio puede sentirse extraño, incluso vacío, porque cuando dejas de reaccionar desde el patrón conocido, hay un momento en el que no sabes muy bien quién eres sin él. El hábito ya no dirige, pero lo nuevo todavía no se consolidó. Y ese espacio intermedio incomoda. La mayoría corre a llenarlo rápido, con distracciones, con ruido, con viejas respuestas. Pero ahí, justamente ahí, es donde ocurre la reorganización real. Ese vacío no es pérdida, es potencial. Es el cuerpo dejando de gastar energía en sostener lo viejo. Y cuando la energía deja de estar ocupada en repetir, queda disponible para crear algo distinto. No desde la fantasía, sino desde un nuevo estado interno más coherente. Empiezas a notarlo en detalles simples. Reaccionas menos. Piensas con más claridad. Tomas decisiones sin tanta carga emocional. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás operando desde la urgencia, desde la defensa constante.
desde el miedo a que algo se repita, porque, de hecho, ya no lo estás alimentando. Joe Dispenza habla de este momento como el punto en el que el cuerpo deja de ser el pasado, cuando ya no necesita la misma química emocional para sentirse normal. Y eso no se logra forzando pensamientos positivos, sino sosteniendo nuevas respuestas el tiempo suficiente para que el sistema las reconozca como reales. Aquí es donde muchos se rinden sin darse cuenta, porque confunden estabilidad con aburrimiento, silzón con estancamiento. Pero no es eso. Es el inicio de una identidad más centrada, menos reactiva, más presente. Y desde ahí, las cosas empiezan a ordenarse sin tanto esfuerzo. No significa que ya no haya desafíos. Significa que los enfrentas desde otro lugar. Un lugar donde no todo te arrastra, donde no todo te define, donde puedes observar lo que pasa sin perderte en ello. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la forma en la que avanzas. Este es el verdadero efecto de haber hecho lo que casi nadie hace antes de que termine el año. No una promesa para después, no una intención futura, sino un cambio interno sostenido ahora. Cuando eliges no reaccionar igual hoy, estás sembrando un estado que te acompaña mañana, y pasado mañana, y más allá del cambio de calendario. El nuevo ciclo no empieza cuando suenan fuegos artificiales. Empieza cuando tu cuerpo ya no necesita volver al mismo lugar. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Llega un punto en el que ya no necesitas convencerte de nada. No estás buscando pruebas externas, ni señales espectaculares. Simplemente sabes que algo se acomodó por dentro. Y esa certeza no nace del pensamiento, nace del cuerpo. De cómo respiras, de cómo respondes, de cómo ya no te pierdes tan rápido en lo que antes te arrastraba. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a vivir sin tanta anticipación. Antes, gran parte de tu energía estaba puesta en evitar que el pasado se repitiera, en controlar resultados, en protegerte de sensaciones conocidas. Pero cuando el estado interno cambia, esa vigilancia constante deja de ser necesaria. Ya no vives a la defensiva. Y cuando no estás a la defensiva, la vida se siente distinta. No es que todo se vuelva fácil. Es que deja de ser pesado. Las decisiones se simplifican. Las dudas no desaparecen, pero ya no te paralizan. Hay una sensación de alineación silenciosa, como si pensar, sentir y actuar empezaran a ir en la misma dirección. Y esa coherencia genera algo que muchos confunden con suerte, pero que en realidad es consecuencia. Empiezas a notar que ciertas situaciones ya no aparecen igual. O, si aparecen, no tienen el mismo efecto. Personas que antes te desestabilizaban ya no tienen tanto poder. Problemas que antes te absorbían ahora se resuelven con más claridad. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tú ya no lo habitas desde el mismo lugar. Joe Dispenza suele decir que cuando cambias tu estado interno de forma sostenida, tu realidad no tiene otra opción que reorganizarse. No como premio, sino como reflejo. La vida responde al estado desde el que eliges, no a lo que dices que quieres. Y cuando ese estado es más estable, más presente, más coherente, las respuestas empiezan a llegar de otra manera. Esto es lo que muchos no entienden sobre el cierre real. No se trata de pasar página rápido ni de forzarte a estar bien. Se trata de dejar de cargar emocionalmente con lo que ya no está. De permitirte vivir sin arrastrar versiones antiguas de ti mismo en cada decisión nueva. Eso libera una cantidad de energía que ni siquiera sabías que estabas usando. Y entonces ocurre algo curioso. Ya no necesitas que el nuevo año te salve. No esperas que enero te traiga lo que tú no estás dispuesto a sostener. Entras al siguiente ciclo más ligero, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo. Y desde ahí, cualquier avance es real. Este es el verdadero cambio que casi nadie hace antes de que termine diciembre. No es una promesa, no es un deseo, es una forma distinta de estar presente. Y una vez que la pruebas, entiendes algo con claridad.
no quieres volver atrás. Porque cuando dejas de reaccionar igual, la vida deja de tratarte igual. Y eso no depende del calendario. Depende de ti. Hay un instante muy preciso en el que todo lo que escuchaste deja de ser información y se convierte en decisión. No ocurre cuando termina el video. Ocurre ahora. En ese punto silencioso donde ya no necesitas más argumentos, porque algo dentro de ti reconoce la verdad de lo que está pasando. Sabes que seguir igual ya no es una opción. Sabes que repetir el mismo estado te cuesta más que cambiarlo. Este momento no pide prisa, pero tampoco admite postergación. Porque cuando ves el patrón con claridad y aún así decides no hacer nada, el cuerpo aprende que no hay coherencia. Y la incoherencia siempre devuelve al mismo lugar. En cambio, cuando eliges con presencia, incluso sin tener todo resuelto, el sistema interno se ordena alrededor de esa elección. No necesitas entender cómo se va a manifestar lo nuevo. No es tu trabajo. Tu única responsabilidad ahora es sostener el estado desde el que ya no reaccionas igual. Desde el que no vuelves a lo viejo por costumbre. Desde el que te permites habitar este cierre como algo real, no simbólico. El resto se acomoda solo. Joe Dispenza explica que cuando una decisión se acompaña de una emoción coherente, el cuerpo la toma como verdad. Y cuando el cuerpo acepta una nueva verdad, empieza a actuar como si esa realidad ya existiera. Ahí es donde la vida empieza a responder distinto. No por magia, sino por alineación. Este no es un cierre ruidoso. Es firme, silencioso, profundo. Es el tipo de decisión que no necesita ser explicada a nadie más, porque se siente en la forma en la que caminas, hablas y eliges a partir de ahora. Y cuando ese estado se sostiene, incluso en lo pequeño, deja de ser intención y se convierte en identidad. Por eso no hace falta que esperes señales. Tú te conviertes en la señal. No necesitas que el año termine para empezar de nuevo. Empiezas ahora, cuando eliges no seguir cargando lo que ya no va contigo. Cuando sueltas el patrón, no con lucha, sino con presencia. Y desde ahí, el cierre ocurre solo. No porque lo fuerces, sino porque ya no hay nada que sostener. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Hoy corto el ciclo. No es solo una frase, es una orden creadora que activa tu nueva realidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder y te recuerden, cada día, que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si deseas seguir sintonizando con esta frecuencia que armoniza tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. El universo ya ha respondido a tu palabra, ahora mantén viva esa vibración. Lo que despertó en ti ya forma parte de tu campo creador. Hazlo hábito, siémbralo en tus pensamientos y emociones cada día, porque todo lo que entregas en energía regresa multiplicado y perfecto. Recuerda, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso para hablar con el universo. Permanece ahí, y verás cómo la realidad que deseas se manifiesta con exactitud divina.